Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la sexta clase del taller, Comisión C2. Como siempre es un gusto estar acá con ustedes compartiendo este momento de estudio, de esfuerzo, trabajo, que seguramente al final de la cursada lo verán con buena calificación. Hoy es un día importante porque tenemos la actividad obligatoria, como ya algunos estuvieron planteando en el grupo de WhatsApp. Esta actividad obligatoria ya de antemano se funda en la normativa de UMPAS. No sé si la habrán leído, pero recomiendo encarecidamente que la lean. ¿Por qué? Porque esta normativa cambió de régimen en algunos detalles y se diferencia de la cursada presencial. Entonces, esta actividad obligatoria va sin nota, va sin nota, pero no quiere decir que a la hora de hacer un análisis de sus respuestas vamos a profundizar y ver los errores que se puedan mejorar. Quiere decir que si encuentro algún error, lo voy a marcar y en el caso más grave se va a pedir que lo rehagan. Acá lo importante en este trabajo, este examen, vamos a decirlo, es que vayamos profundizando todos los conocimientos que vimos en las 5 clases anteriores. Ya hemos hecho la demanda, ¿no? Ustedes ya están como más cancheros en el tema. Pero sin embargo se va a aplicar el conocimiento de todas las clases. Este encuentro de hoy lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, una puesta en común de las clases anteriores. Tienen consultas de la clase 5, 4, 3, 2, 1. Y la segunda parte explicamos en detalle cómo es la actividad obligatoria. Estuve corrigiendo los trabajos anteriores de estudiantes que presentaron fuera del término, que es posible, ¿no? Porque así lo permite la normativa, porque en principio estoy corrigiendo las presentaciones que están al día. ¿Sí? Bueno, corregí los hechos de la demanda, el acta de audiencia, a cada uno les dejé un comentario en particular. Si querían pueden volver a hacerlo. Vi que muchos lo hicieron otra vez, así que bien por ustedes. A mí por un momento me generó confusión, digo, pero sí, esto ya lo vi, ya lo corregí. Pero bien por ustedes, que veo que le meten esfuerzo. Después, en general, lo que vi es también, por lo menos en los hechos de la demanda, en algunos casos puntuales, lo que se buscaba era que no se repita, que el texto original no sea igual al texto nuevo. Eso es fundamental. Había párrafos que la diferencia era de una palabra, no. No, tiene que, o tampoco ir al otro extremo, de eliminar tanta información que parece un mensaje, o sea, un mensaje muy corto, muy escueto. Siempre hay que pensar, que atrás de todo esto está nuestra intención de comunicar. A veces uno sin querer se traba o está con tanta información, ¿no? Y se pierde, bueno, en primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, bueno, no. Si pasa eso, o frenar, hacer una pausa, volver a lo básico. Bueno, a ver, realmente qué estamos, o sea, qué queremos comunicar o cómo estamos. Esto, la verdad que uno lo lee, me convence lo que estoy leyendo, es claro, pero obviamente estamos en una situación que ustedes están incorporando más herramientas y a lo vez están practicando esa escritura. Así que si se frustran, no se preocupen, que eso no sea un impedimento para seguir mejorando. Y en caso de duda, otra vez, ir a lo simple. ¿Están todos los datos? Corroborar los datos, corroborar que tenga coherencia, cohesión, que tenga un orden. Por ejemplo, o sea, no pasó, pero imagínense que si empezamos hablando de los daños, el texto empieza así: el día 12 de julio de 2020 hubo un choque y se rompió, No, que tenga un orden. Primero van la situación del lugar, las partes, quiénes estaban, los datos del auto,
Eso en el primer párrafo. Segundo párrafo, ya pueden explicar la mecánica del hecho. Y ahí es un texto descriptivo, ¿no? Uno cuenta un hecho del pasado. Tiene que tener coherencia, cohesión, o sea, que sea agradable al que lo lee y que enseguida uno lo pueda imaginar. Que uno se pueda imaginar que está en la calle 54, que era un día, decía el texto, llovía copiosamente. Y eso fue interesante porque algunos interpretaron que la llovizna era muy leve y otros interpretaron que llovía demasiado fuerte. Tal vez ese dato no es central, porque no es que chocaron por la lluvia, pero diferentes interpretaciones podrían llevar el texto hacia cualquier lugar. Entonces, atención a eso. Ejemplo, si ven la palabra copiosamente, buscar un sinónimo. ¿Mm? Llovía de manera fuerte y que eso dificultaba la visibilidad, por ejemplo. Entonces, ese relato de los hechos, no muy extenso tampoco, pero tampoco muy cortito, ser oraciones, porque el que lo lee, bueno, se queda diciendo, bueno, a ver, está todo, ¿qué más falta? Explicar eso es importante, la mecánica del hecho, porque esos detalles, el auto, o sea, el embestido, por dónde venía, se cruzó un camión, en qué parte de la calle. No es lo mismo decir eh, al llegar a la calle 3 que durante el traspaso de la calle 3 o luego de traspasar la calle 3. Son tres distancias diferentes. En, aproximadamente se puede decir la velocidad, no dar... Si uno dice venía a 30 kilómetros, si uno está asegurando que venía a 30 kilómetros, y tal vez la prueba pericial daba a 60 kilómetros, no. Entonces, aproximadamente uno puede tener un margen de discreción. Por eso se dice a veces el día tal a las X horas aproximadas. Bueno, entonces, primero la mecánica de hecho, por dónde estaban cada automóvil, si había otro auto en el medio, porque el camión salió detrás de otro auto. Y esa información ya debe estar separada, porque si no se va a confundir. El auto embestido, que era el Ford Falcon, se va a confundir con el camión y se va a confundir con el FIA 1, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Si uno escribe de manera confusa, significa que uno no entiende lo que está escribiendo, ¿no? Y menos lo va a entender la otra persona, porque siempre estamos, a ver, es como esta estrella que uno busca. ¿Qué queremos decir y qué queremos lograr, ¿no? Ya nos estamos introduciendo en la argumentación, porque no es que escribimos un texto porque lo pidió el docente en la materia en la clase 3, ¿no? Imagínense que en la vida real ya es una demanda, es un acto jurídico importante, está en juego nuestra matrícula y la petición de un cliente, el derecho de un cliente. Entonces, siempre pensar en la claridad. Y obviamente en esta etapa uno no, no tiene tantos recursos y por eso es bueno buscar modelos. Para ver cómo escriben, no copiar y pegar. No hagan, no hagan eso. Lo que sí pueden ver es la estructura. ¿Recuerda que siempre insistimos en la estructura? ¿Mm? Por lo menos en esta etapa es mejor caminar sobre dos baranditas con la estructura, para no movernos mucho. Como todo texto dijimos que tiene una introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, describen la situación previa al accidente y luego, ahí sí, en qué parte se produce el accidente, o sea, en qué parte del automóvil. Acuérdense de no repetir los datos. No me acuerdo el nombre, si era el apellido Beluardi o Bellardi, no me acuerdo específicamente. Bueno, no repetirlo dos veces. En este caso se dice que, o sea, poner el dato al principio, pero luego decir
que era el demandado, el accionado, el embistente, ¿m? Para no estar repitiendo. Describe, bueno, eso va en un párrafo o hasta pueden separar oraciones. Luego, ya separan los daños. Y acá hay que diferenciar, ¿no? Daños materiales, ¿no? En el vehículo de los daños físicos. No mezclarlos, ¿sí? Sino nombrarlos, por lo menos nombrarlos. Nosotros no somos peritos o médicos que sabemos, bueno, a ver, todos los daños físicos que puede llegar a tener, sino que eso luego se adjunta con una prueba. Uno puede nombrar escoraciones o fractura de mano, ¿no? Después se especifica en la prueba. Punto y aparte, también explicar los daños de la persona a la cual nosotros representamos. Importante. No vamos a explicar los daños del embestido, ¿no? Porque estaríamos desconfigurando nuestra defensa. Nosotros tenemos que defender nuestra posición. Que el embestido hable a través de su abogado. Hubo un caso, no voy a decir quién, no, tampoco me acuerdo, que explicaba los daños de ambos. Y bueno, no. Siempre los hechos de demanda están enfocados a defender una parte. Por eso al principio es fundamental esto, la toma de posición. O sos actor o sos demandado. Actor o demandado. Y en el ejercicio se les daba la posibilidad de elegir. Tranquilamente podrían haber sido el demandado, el chofer del camión. O sea, no importa. O sea, es bueno a veces practicar del otro lado, a ver cómo uno se puede defender. Pero en esta etapa no se exige tanto. Obviamente, de forma natural, uno tiende a proteger a la víctima. Estar del lado del bien, ¿no? Del lado del mal enseguida. Pero luego, más adelante, van a ver que van a tener que practicar estar del otro lado. Porque cuando llega la llamada telefónica o mensaje de WhatsApp del cliente, no puede, pueden decir, pero no es que dice, no, yo solamente defiendo a víctimas. No, también puede ser al revés. ¿Mm? No solo también, sino que el hecho a veces de, para saber atacar, también hay que saber cómo defender. Porque uno conoce, bueno, a ver, todos los puntos débiles, cómo armar una defensa argumentativa. Entonces, bueno, ahí ya cerramos los daños. También se pedía, ahora haciendo otro punto de aparte, los datos de los testigos. Acá, atención. No confundir declaración de testigos con acta testimonial del imputado. ¿Eh? Es parecida, muy parecida. Pero no tiene nada que ver. Nada que ver. Una cosa es ser testigo, en cualquier caso, pues este caso es un accidente de tránsito, y otra cosa muy diferente, pero totalmente diferente, es ser imputado y se hace un acta de declaración del imputado. ¿Mm? Entonces, cuando se pide en el hecho de demanda, bueno, a ver qué declararon los testigos, no ponerlo como acta de declaración de manera objetiva, sino relatar, bueno, la persona, fulanito estaba parado en la esquina y vio esto. Nombrar en qué parte de la esquina estaba, porque depende del ángulo en donde estaba, o si estaba a mitad de cuadra, justifica lo que pudo llegar a ver u oír. No es lo mismo, si está en la esquina, bueno, tuvo visión directa. O si estuvo de espalda comprando en el kiosco, no tuvo visión, por lo menos escuchó. Entonces, puede nombrar en dónde estaba el testigo, brevemente, y qué vio.
nada más, nada más, ¿no? El testigo ahí explica con su experiencia, con sus sentidos, qué vio. Y lo otro, también el segundo testigo, si hay otro testigo, también nombrarlo. Estaba en la otra esquina y también vio lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, no se puede decir que vio lo mismo, si estaban en diferentes puntos. No escribirlo como acta de declaración. Hubo un caso que habían puesto la información como acta de declaración policial. No, 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 sino simplemente relatar brevemente qué vieron. Ahora sí, punto y aparte, escribir sobre la policía que tuvo intervención, hicieron las medidas de prueba correspondientes, y luego que tomó intervención el cuerpo médico. Ahí ya vamos cerrando los hechos de demanda. Por último, hacer mención a la conclusión, ¿no? En base a todo lo expuesto, hablar sobre la responsabilidad brevemente, no mucho más que eso. La responsabilidad recae en el demandado, pero no más que eso, brevemente, y que se iniciará, por eso se inicia la presente demanda de daños y perjuicios. ¿Por qué les digo brevemente? Porque ya va a haber tiempo de estudio, esto lo van a ver en otras materias, ¿no? Acá. La naturaleza jurídica, los institutos jurídicos del daño civil, la responsabilidad civil. Eso despreocúpense que lo van a tener que estudiar, y mucho. Y es muy importante estudiar eso. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. ¿Le puedo hacer una consulta? No sé si es el Sí, momento. ¿cómo que no? ¿Qué tal? Mi nombre es Paula. ¿Qué tal? La última clase usted estuvo dando una charla que yo escuché por partes, porque bueno, estamos en casa, ¿no? En un momento habló de que tenemos que hacer un trabajo sobre el corpus bueno, de una narración. ¿Y qué es el espacio del área? ¿A qué se Claro, ahí refiere con el estábamos espacio del área? hablando del texto de la clase, clase 4, ¿no? Sí, no, la última, sí. 5. No, la clase 5 fue respecto 5, sí. de las citas, notas al pie. Sí, No, es verdad, pero está bien, sí, sí, del texto de Berti. ah, No, en principio lo que se hizo en esa clase es dar los primeros pasos en el estudio o análisis de artículos científicos. Dijimos que todas las ciencias, sí, a la hora de comunicar de manera razonada y lógica, porque cuando hablamos de ciencia no entran sentimientos o puntos de vista, ¿no? Se trata de que sea lo más objetiva posible, lo más serio posible. No vamos a poner que lo fundamentamos en Facebook, Instagram o estado de WhatsApp. No, no. Sino, entonces, ese tipo de textos doctrinarios, avalados por la comunidad científica, en este caso de la ciencia del derecho, tienen una estructura. La estructura básica, pero básica, como dijimos siempre, es la introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, en el medio se puede ahondar o profundizar en algunos puntos, como en el corpus, campo metodológico. Pero en principio, esa estructura que se habla en el campus son para textos de las ciencias sociales. Ejemplo, no sé, sociología, antropología, todo otro tipo de ciencias sí, sociales. O en algún sentido en ciencias jurídicas, pero en temas sociales. Ahora, si sí, vamos a leer un texto no sé, para ver, análisis del Instituto Jurídico del año en relación al Código Civil y Comercial y la pandemia, ¿no? A ver cómo está ahora actualmente. Va a explicar, obviamente, con un objeto, una introducción, separado por partes, luego la conclusión, ¿no? No va a profundizar en el campo metodológico, porque si no va a hablar específicamente de una cuestión normativa, doctrinaria, puede nombrar a otro tipo de doctrinas, y jurisprudencial.
¿Se entiende la idea? Claro. Sí. O sea que sería como, ¿de dónde surge ese estudio? Sería como algo metodológico en este texto que no lo es. Claro, el texto de Bertis es un tema de ciencias sociales, ¿no? Los abogados en relación a cierto tipo de clase Ciencias, sí, social. abogados populares. No, no habla específicamente de alguna Ah, sí, sí, norma, sí. no Más habla vulnerable. claro, no habla de una doctrina, no habla de una jurisprudencia, no habla, ¿no?, de una cuestión legal, Ah, es una puramente norma. legal, sino de una cuestión social. Entonces, y este es un gran, es muy buena Sí, sí, pregunta sí. porque da lugar a más preguntas. O sea, hablamos de que la ciencia, ¿no?, tiene que estar basado en la razón y ser objetiva. Ahora, las ciencias sociales, Ujú. ¿cómo las objetivizamos? Si son hechos sociales. Ejemplo, no sé, en la química o en la física podemos medir, Por pesar tal encuestas. elemento, hacer cuentas matemáticas. Lo podemos justificar con fórmulas matemáticas, pero en ciencias sociales no se puede hacer eso, ¿no? ¿Cómo justificamos, no sé, que la pobreza es de esto a tal cosa con cuentas matemáticas? No, pero el ser humano no es un número, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, frente a eso hay que darle un cuerpo metodológico en base a teorías. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se trata de justificar a través de un Bueno, igual se razonamiento lógico. justifica mediante un número. Claro, pero no Igual a eminentemente través de sobre un número. números. No, no, sí. Ah, claro. Sí, sí. Pero No, bueno, porque la estamos pobreza en se ciencias puede medir, sociales. quise decir que también. No sé, Claro. Bueno, pero. si comparamos, no sé, con la matemática, alguna teoría física del universo, se puede justificar con fórmulas. En ciencias sociales no, por eso tiene que haber Claro, ese espacio claro, de sí, sí. cuerpo metodológico. Ahora, en un Como texto la mente. sí, en un texto doctrinario, eh, específicamente sobre normativa, jurisprudencia o doctrina, por lo general no se especifica en el ámbito metodológico, sino que se hace un análisis literal de las palabras o del instituto jurídico. Por eso el texto de Bertis no es que habla sobre tal normativa o tal jurisprudencia, sino que se refiere a textos sociales. Más general. Sí, sí. Bien, Muchas gracias. no, de nada. Entonces, continuábamos, estábamos hablando de los hechos de la demanda. Respecto, bueno, de la clase 5 estuve corrigiendo, han participado mucho, yo tomo nota de cada uno de ustedes porque eso sirve hacia la asistencia de la cursada. Todos han respondido muy bien, en muchos casos faltaba la fuente porque exponían un artículo, pero hay que diferenciar un artículo doctrinario de un artículo informativo. Ejemplo, no sé, la página, no sé, hablo por hablar, ¿no? Mundo Jurídico expuso en una noticia, se aprobó la ley de alquileres, ¿no? Eso en sí mismo es un artículo informativo, como noticia. Diferente es si esa página hipotética, Mundo Jurídico, expone análisis de la nueva ley de alquileres por el abogado tal, su marco, su historia, sus antecedentes, ¿no? Haría un análisis doctrinario. Entonces, en muchos casos se confundió un aviso casi periodístico de tal información diferente a un análisis en profundidad legal. Entonces, atención a eso. La semana pasada les había comentado de, bueno, algunos sitios en internet que son seguros. Había dicho la ley, el derecho, sistema de información jurídico de Argentina. También todas las revistas de las facultades. Facultad de Derecho de Buenos Aires, de La Plata, de Córdoba, UMPAS, tiene la revista Bordes, otorgan seriedad. No se fíen de los blogs.
El blog tal vez puede transmitir información de estas páginas seguras, pero no se fíen de otra fuente no confiable, porque un blog lo puede escribir cualquiera, cualquier persona, y, y tal vez carece de esa seguridad en la información que uno está buscando. Entonces, siempre ir a los sitios confiables. ¿Sí? Eso es fundamental. Pero después, más que eso, no vi grandes falencias. Diferenciar un libro de un artículo doctrinario, no, o notas al pie, o las citas textuales, parafraseadas. Es importante ver estos puntos, porque en el día de mañana ustedes, si tienen ganas de escribir algún artículo, o algún ensayo, alguna monografía, uno no escribe de la nada, ¿no? Por ejemplo, no sé, tienen que hacer un análisis de tal ley en el marco de la pandemia, por ejemplo. Y uno no escribe porque sí, bueno, yo pienso que es esto, no. Uno lo tiene que fundamentar. ¿Y cómo uno lo fundamenta? Bueno, investigando. ¿Investigando de dónde? De estos lugares, de estos sitios. Por lo general, conviene estar cerca del colegio de abogados de su zona, que estaba pensando debe ser San Miguel, ¿no? Colegio de abogados. Acercarse a la biblioteca, o si ahora manejan búsqueda de información por mail, ellos les pueden enviar material de estos sitios, porque son pagos algunos, y esa información confiable. Y en base a eso ustedes pueden armar un escrito. Ahora, ese escrito que ustedes hacen, pueden citar alguna frase, algún concepto, alguna idea, o si la idea es más grande, lo deben transcribir hasta cierto límite, no van a transcribir 3 páginas enteras, porque allá ahí, ¿qué pasa? Rozamos el delito de plagio. ¿Mm? Atención a eso, porque jugando a ser abogados juristas, en el año, esto no pasa nada, no, la verdad que, y uno está robando información, eso no. Sino la idea es, bueno, ver las ideas centrales que den fundamento a nuestra idea principal, y nosotros hacemos una justificación, hacemos una interpretación, siempre de manera lógica, razonada. Entonces es importante eso, porque si no, no se trata de copiar y pegar, y bueno, armamos párrafos y van a ver que quedan todos desordenados, fuera de contexto. Y esto es muy importante citar. Todo lo que ustedes les comentaba de las fuentes, importante en el derecho. En el ejercicio se solicitó que ustedes busquen, en base a una revista jurídica, algún artículo. Hicimos diferencia, que hay artículos doctrinarios de análisis o artículos informativos. Por ejemplo, no sé, se promulgó la ley de alquileres, se promulgó la ley de reforma judicial. Muy diferente a un análisis metodológico de esa ley. Ahora, pero a la hora de nombrar estos artículos, citar de dónde vienen, porque en muchos casos aparecía el nombre del artículo y el apellido del autor y nada más. Entonces, bueno, nombrar de qué página, por lo menos, o de qué editorial, la ley, el repar, el derecho, fundamental. ¿Por qué? Porque en el futuro, cuando ustedes hagan una demanda, o un ensayo, o una monografía, o una tesis, y deban citar la información, y bueno, si está mal citado, puede ser un punto muy negativo, que baja mucho la presencia de ese artículo. En mi experiencia personal, en recursos de apelación que he hecho, he citado doctrina y jurisprudencia, y de conocimiento que los jueces lo leen y lo corroboran, que efectivamente es así, porque si no, uno no puede citar
inventar algo y no era, y es un papelón. Hasta se puede tener por no presentado. Entonces, la importancia de citar, porque eso a ustedes le da seriedad, fundamento, o sea, no lo dice, o sea, no lo digo yo, sino que lo dice tal libro, tal artículo. Y como consejo que me dio un docente que hacía investigación, cualquier información que ustedes encontraron ahora en internet, que casi todo pasa por ahí, guárdenla, y por lo menos guarden el link. Escriben un archivo, una carpeta, en el Google Drive, donde sea. Tal vez esa información no les sirve en el momento, pero les puede servir en el futuro. Entonces, pueden armarse una especie de bitácora o biblioteca virtual con jurisprudencia, no sé, doctrina, pero siempre guardar la fuente. Guárdenlo. No saben cuándo les puede llegar a ser de utilidad. Bueno, ¿alguna consulta de la clase 5, 4? ¿No? A ver, chat. Yo la parte que decía científico, buscar un artículo científico, yo entré a la página que decían que entrara y no me aparecía nada. ¿En qué página O no sé exactamente qué es lo que tengo que buscar en esa parte. En todas las que hay. A ver, ahí te muestro. Ahí le digo. Bueno, habíamos nombrado algunas páginas serias. En por las que ejemplo, aparecen ahí en el sí. Bien, en mi opinión, una de las mejores es la ley.com.ar. Pero ¿qué pasa? Esa es una página paga y es muy caro el servicio mensual. Entonces, si uno tiene acceso a un colegio de abogados, a la biblioteca, puede consultar. No sé si ofrecen servicio para estudiantes, tal vez intenten, puede ser. Pero todo lo que venga de esa página, a mi criterio, es muy bueno. También como de Repar, El Derecho. Hay otras páginas más, no me acuerdo, otras editoriales. Ahora, hay diseminados en Google, en Internet, varios artículos de la ley que los han subido. O si no, que la que es gratuita es SAIJ, Sistema Argentino de Información Jurídica. Que este último tiempo, Y también había hecho la de un PAS. UNPAS, bueno, Bordes, todas las Ajá. revistas de las facultades, principalmente facultades nacionales. La de La Plata también. Bueno, La Plata, yo estudié ahí, no voy a hacer propaganda, pero es muy buena. La UBA, Córdoba, Rosario, principalmente las revistas de universidades nacionales. También están las universidades privadas. Tenemos la UADE, Belgrano, Universidad de Palermo, San Andrés. Pero es interesante ver la fuente, ejemplo, ¿no? Las universidades privadas, yo que hice un posgrado en Derecho Ambiental en la Universidad de Palermo, y después de conocer otras universidades privadas, tienen ciertas orientaciones, porque al haber de derecho, más allá de la ley, en cuestiones sociales o de estructura de la ciencia, hay diferentes posturas, ¿no? Más liberales, más de izquierda, más democráticas o no. Y es bueno a veces leer de diferentes posturas. Por lo general, las universidades privadas tienen cierta ideología. Ejemplo, un texto de Bertis que hablaba de los abogados populares no estaría encajando dentro del contexto de la Universidad de Palermo. Porque la Universidad de Palermo busca otro tipo de textos, generalmente hacia la empresa, o temas de Estados Unidos, ¿no? Ahora, en universidades nacionales sí, se puede hablar
de una gran variedad, porque acuérdense, ustedes están dentro de, se llama Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas. No es solamente Facultad de Derecho, es y Ciencias Jurídicas. No es que solamente se estudia la ley en sentido puro, que sí es muy importante, pero también en la formación del abogado no nos podemos quedar en la interpretación de la ley, sino en qué efectos a nivel social puede llegar a tener. A nivel municipal, provincial, nacional e internacional. Un PAS para el mundo. Entonces, también tengo entendido que la comisión directiva de la universidad está muy interesada en que haya producción propia, como decirlo, producción desde la cantera, que estudiantes de un PAS escriban. Y bueno, si se presentan en la revista Borde, están invitados. O sea, también para los docentes, o sea, todos formamos parte de la comunidad. Pero a la hora de escribir o de investigar hay ciertos parámetros. Uno no puede mandarse y presentar un artículo así nomás. No, hay una preparación previa, que es la forma. Luego vendrá el contenido. ¿Alguna otra consulta? Si no, ya pasamos a explicar la actividad. ¿No? Bueno, a ver, entonces pasamos a la actividad. En principio, bueno, no hubo modificaciones. Se había buscado hace unos días cambiar el tema de la actividad, de que no sea un accidente de tránsito, pero bueno, hubo algunas complicaciones y se volvió todo para atrás y nos mantenemos en accidente de tránsito. Que siempre quede claro esto, ¿no? Se utiliza el hecho de un accidente de tránsito porque es de fácil trabajo, de fácil manejo, de fácil interpretación. Pero en el derecho hay una multiplicidad de problemas. Desde, no sé, escribir sobre alimentos, sobre divorcio, sobre usurpaciones, sobre violencia de género, violencia familiar, violencia contra niños, problemas entre consorcios, entre vecinos, injurias, eh, problemas en internet. Bueno, imagínense, donde hay problemas sobre bienes por las sucesiones, en compra y venta de bienes. Entonces, en base a esa multiplicidad de circunstancias, acá lo que se mantiene es la estructura del hecho, ¿no? Ustedes, acá estamos viendo un esquema, y este esquema lo pueden aplicar a ese tipo de circunstancias. Por ejemplo, un despido, tienen que comentar qué pasó, qué no pasó. Es más, yo actualmente, antes de la clase de ahora, estoy trabajando en una demanda y bueno, los hechos ya los tengo más o menos armados y tengo que seguir trabajando en los demás puntos de la demanda. Y siempre estoy pensando en esto, en la coherencia, en la cohesión, y no se hace una demanda en un día si es un tema complejo. Entonces, ya venimos hablando que la actividad va a ser sobre el accidente de tránsito, tema que ya hemos visto, todos han trabajado. Yo no creo que van a tener dificultad. Entonces, ahí comparto pantalla. En un segundo. Mira. ¿Compartió? Sí. Entonces, vayamos por el principio. Redactar hechos de la demanda civil. No estamos en otro fuero ni penal, ni laboral, ni administrativo. Civil. Y somos el abogado
de la parte demandante. No, acá en este caso no tenemos la posibilidad de ser el abogado de la otra parte. Somos el actor. Somos el abogado que representa al actor. Siempre el texto debe ser coherente, cohesivo, que no esté desordenado, que no esté cortado. A veces uno está escribiendo, quiere escribir de manera clara y corta las ideas. No cortar todas las ideas, sino a veces, bueno, si la idea puede estar en una oración o en dos, bueno, no cortar todo, sino darle forma. Eso aplica sentido común. Tener en cuenta, bueno, ortografía, todo lo que vimos en la clase 1, sustantivos, verbos, adjetivos, las pautas del lenguaje claro. También pueden sumar subjetivemas, alguno, no que sea un texto totalmente objetivo. Entonces se encontraron, o sea, por ejemplo, no se va a analizar si el actor era buena persona o mala persona, eso no. Sino en sí mismo se analiza el hecho. Acá lo central es el hecho, que es la causa del daño. No se analiza si, bueno, el pobre actor conducía su amado Ford Falcon, que lo tiene desde su abuelo, 50.000 kilómetros. No, esos datos no, ya carece de incoherencia. No se juzga a cada persona cómo era o el valor sentimental. En ciertos casos, pero es muy limitado, se aplica el daño moral. Pero es entrar en un terreno muy difícil, porque tiene que ver con la subjetividad. Por ejemplo, no sé, si le chocaron ese Ford Falcon, bueno, hay que demostrar ese daño moral que le produjo la destrucción total del auto. Pero es un terreno muy gris. Acá vamos a lo básico. Bueno, la extensión. Una carilla, un poquito más que eso, menos, pero una carilla. No 2 párrafos. Yo ya de antemano sé que si está muy corto el texto ya estaría desaprobado. Obviamente esto va sin nota, acuérdense, va sin nota. Importante es que lo hagan. Si hay algún error, yo les voy a hacer el análisis y en algún caso puedo pedir que lo rehagan. Pero no estaría desaprobado. Lo importante acá es que ustedes tomen estas herramientas. Bueno, tipo de letra, pueden elegir. Esto, interlineado 1,5. ¿Todos saben lo que es el interlineado? Es la distancia que hay entre los renglones. ¿Ven que acá hay una pequeña diferencia? Bueno, este está en 1,5. Acá no hay otro texto. Bueno, si no está, cuando está en 1 está muy cerquita, cuando está en 1,5 se va ampliando. Pueden usar este tipo de letra, Times New Roman 12 u otra, o Arial. No pongan una letra que sea esa de colores festivos. No, lo básico. ¿Sí? A secas. A secas. Número 11, 12, está bien. Interlineado 1,5. Acuérdense que tiene que estar centrado. Es un detalle. O sea, si no está centrado no es que se aprueba, pero ayuda a la visión, a la presentación. Segundo punto. Se puede escribir en el recuadro del campus, en el recuadro gris, que a mi gusto, a mí me conviene, porque no tengo que estar descargando un archivo, abrirlo, ver. Pero es optativo, lo pueden hacer en el recuadro o subir un archivo Word o PDF. Es indistinto. Acuérdense, tienen que corroborar esto sí, corroborar que esté enviado. Verifiquen que su escrito está enviado. Porque a veces queda pendiente o no cargó. Bueno, corroboren eso. Como consejo, hay una semana de plazo de entrega.
Una semana es un tiempo largo. Tómense su tiempo para escribir, para analizarlo, pensarlo. No se apresuren. Si ya cuando están muy seguros, ahí sí. Listo, lo envío. Porque una vez que se envía, no hay vuelta atrás. ¿Sí? Vean si está toda la información. Y conviene hacerlo por seguridad, hacerlo primero en un archivo Word, ya sea de Google Drive o Word común o donde sea. Porque si lo hacen directamente en el campus, se cortó internet y nos quedamos sin actividad obligatoria. A veces pasa eso, que están escribiendo, pasó 10 minutos, se desconectó el campus y hacen clic en enviar y aparece página caída. Entonces, como consejo, háganlo en otro Word, donde ustedes pueden tener una copia de seguridad y luego, cuando está hecho, lo copian al campus o la junta. Bueno, 22 de septiembre es la fecha límite. Se puede decir que sería el 22 de septiembre a las 23:59, porque el sistema cierra el envío. Y ahora sí, ¿no? Los datos obligatorios que deben estar en el campus son similares a lo que veníamos viendo. No hay nada diferente. Ahora, pues esto es interesante porque este formato, de hecho, se puede aplicar a otros problemas, a otras circunstancias. Entonces, ustedes van a representar a la persona A, que sería el actor. Se escribe en tercera persona. Bueno, obviamente acá no dice nada de escribir en primera persona o en tercera persona. Pero si ustedes quieren, mantengan, si escriben en primera persona, que sea todo en primera persona o en tercera persona. Por lo general, en la práctica profesional, se escribe en tercera persona. ¿Mm? La persona X se dirigía por la calle tal, en tal día, en tal auto, manejaba. ¿Recuerdan? Ya estuvimos viendo eso. Tienen la elección de escribir en primera o en tercera. Practiquen. Acá estamos para practicar. Pero se debe mantener. Ojo. Ojo también a los tiempos verbales. Siempre hablamos en pasado, no hacerlo en presente, en algún momento. Y en lo posible ir a los verbos infinitivos. Ejemplo, estoy pensando en voz alta. El actor estaba conduciendo, ¿no? El conduciendo como un gerundio. Se puede simplificar. El actor conducía. Simple. Ahora, no repetir la palabra conducía. Transitaba, manejaba. ¿Sí? ¿No? Acuérdense de esto, ¿no? Si ya están repitiendo una palabra 2 veces, pueden buscar sinónimos. En internet hay diccionarios de sinónimos. Acuérdense de no repetir los nombres y apellidos. Poner el actor, el accionante, bueno, víctima, el embestido en este caso. Persona, bueno, el documento importante, domicilio, tipo de vehículo, patente, en la calle. Acá faltaría también poner acá está, día y hora de siniestro, luego datos del demandado. Háganlo siempre, no sumen más personas, que sea un solo demandado. Ya va a haber tiempo para que se sumen más demandados. Imagínense un choque en cadena. Tienen que nombrar cómo fue la mecánica de derecho, el auto A chocó el auto B al C, imagínense la cantidad de demandados que pueden ser. Acá solamente se pide un solo demandado.
domicilio, tipo de vehículo, patente, la calle, o circulaba. Explicar, bueno, a ver, acá tienen libertad. Si venían los dos por la misma calle, o llegaron a una intersección, también qué tipo de calle. Una calle común y corriente, o una avenida, una ruta, o autopista. Atención a eso, porque ahí cambian las reglas del juego. Y ahora sí, descripción detallada del accidente. Explicar, bueno, cómo se dio, la velocidad, que, de dónde salió el vehículo del demandado, si fue a propósito o no, si fue con culpa, si hubo negligencia. Explicar, bueno, también es importante la hora, no es lo mismo que sea de día o de noche, por la visibilidad, las condiciones climáticas. Pueden poner que era día de lluvia, día de niebla o, o día de sol, donde las condiciones climáticas eran óptimas, lo cual agravaría la responsabilidad del demandado. Explicar luego los daños. Imagínense que el daño tiene que tener una relación cercana a cómo fue el hecho. Si venía a una velocidad prudencial de 30 km por hora y el demandado a 30 también a llegar a la esquina, los daños no son muy grandes. No van a poner destrucción total, porque eso es ilógico, eso ya es estar mintiendo en la demanda. Por eso la coherencia. Los daños deben ser coherentes o deben tener, esto es la relación de causalidad respecto del hecho en sí. ¿Qué daños tuvo el automotor? Bueno, si chocó la puerta derecha del automóvil, bueno, destrucción de la puerta lateral o el tren delantero. También puede nombrar si hubo daños físicos, eso separado. ¿Quién iba dentro del auto? Brevemente. ¿Y qué tipo de daño? Si solo recibió un golpe o una escoriación y no pasó a mayores, o realmente sí, bueno, en el caso más grave es la muerte. De manera separada, los testigos, ¿se acuerdan que dijimos que los testigos tienen que explicar nada más que vieron? No hacerlo en forma de alta testimonial. Creo que me están preguntando por chat, ¿verdad? Ahora lo vemos. También colocar en qué parte estaban los testigos. No es lo mismo que esté el testigo que esté en otro auto, que esté parado en la esquina o qué estaba haciendo. Ejemplo, entonces estaba el testigo saliendo del local y vio eso, o estaba el testigo dentro del local y vio tal cosa, porque ya cambia la visibilidad y la percepción. Luego la intervención de la policía, por ejemplo, no sé, intervino la policía científica, intervención de los médicos, la ambulancia SAME, hizo los trabajos usuales frente a un accidente. Esto en el caso de que de que hubo daños en la persona, ¿no? Porque si no hubo daño en la persona, los médicos no intervienen. Y al final, bueno, en base a todo lo expuesto, según lo expuesto anteriormente, explicar brevemente la responsabilidad, que la tuvo la otra parte, que ustedes no tuvieron responsabilidad, y que inician la presente demanda de daños y perjuicios.
por los daños ocasionados. ¿Mm? Yo creo que van a andar muy bien con esta actividad. A ver qué pregunta. El orden, sí, en principio el orden debe ser dentro del marco del sentido común, ¿no? Por ejemplo, a ver, pueden cambiar. Acá está en tercer lugar el día, hora y lugar de siniestro. Eso va en primer lugar, por lo general. Luego colocar los datos de las personas. ¿Mm? Acá el límite es el sentido común. Por eso tomen como modelo lo que vimos en la actividad clase 3 y 4, especialmente clase 3. No van a empezar a hablar de la policía, luego de los daños, luego de las personas, ¿no? O empezar a hablar inicio de la presente demanda porque la culpa es del demandado. No, no, eso va al final. Eso va al final. Entonces, en principio mantener el orden que hicieron en la clase 3. El día tal. No vayan a empezar con el siendo. Gerundios, tratar de mantenerlos guardaditos. Porque es muy normal en el ámbito jurídico utilizar gerundios. Conduciendo, ¿no? Todo el endo, que está bien en el momento adecuado, colocarlo a veces que es necesario, pero no constantemente. El día tal, la fecha tal, en el lugar tal, la persona X, conducía hacia su casa o hacia dónde. ¿Mm? Bueno, ¿qué otra pregunta? Tómense su tiempo para trabajar. Lo primero es hacer la estructura. Por lo general, y luego uno va rellenando. Profesor, una consulta. ¿Y la nacionalidad de la persona no hace falta ponerla? Es indiferente, sí. Porque Bueno, si es uno un es dato argentino y el otro es paraguayo. es un dato de identificación, pero no es que el daño sea más grave porque uno es Mamá no va argentino a y estar otro así toda chileno. la semana, ¿sabes? ¿No? Es hasta que entregue una prueba que tiene que hacer. Después hasta el fin de semana no va a tocar nada. Ahí, espera que apago el micrófono. Bien, no es que en sí mismo el daño, no, porque es argentino, el seguro tiene que pagar y porque, no sé, es chileno, no, que se lo pague Chile. No. El dato identificatorio sirve, bueno, para individualizar a la persona. Por eso el DNI, nacionalidad, bueno, sí. No sé Gracias. qué, bueno, otra pregunta. Acá lo central es el hecho en sí Profe, mismo. perdón, el tema de los testigos. Sí. Escucho. El tema de los testigos, que usted dijo que solo describamos lo que ellos vieron. No le ponemos los datos, esos. Nombrarlos, bueno, el testigo fulanito X. Testigo A, No, con el tal nombre día y de tal, apellido. listo. Nombre y apellido. Claro, pero solo eso, nada de Argentina, No, tal, tanto bla, no. bla, bla. Porque esos No datos explayarse. irían luego en el acápite o en el capítulo de prueba testimonial, y ahí sí va el... Claro, en la documental sería. No, en la prueba testimonial. Documental es en prueba de papeles, ¿no? En la parte de prueba, que es aparte, en otra parte de la demanda, puede ser prueba documental, informativa, testigos. Y los testigos ahí se ponen, bueno, nombre de apellido, documento, número de celular, Acá ahí se explayan más. dirección, teléfono, o sea, va todo. Ah, perfecto. Gracias. Ahora se está utilizando... Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, a ver. El tema de los gerundios. Bueno, yo soy una chica mayor. Antes se hablaba con muchos gerundios y yo me hice un despelote en la cabeza con los gerundios porque antes
es como que se hablaba, ahora ustedes dicen hablar más simple. Antes era como, se hablaba o se escribían las cosas como más complicadas, como más enroscadas, con muchos gerundios. ¿Esto qué pasó? ¿Cambió? Siempre estamos hablando de, o sea, el derecho en sí mismo es un hecho social, ¿no? El derecho lo creamos nosotros y se transforma. Pasan los años, cambia la cultura, ¿no? El derecho evoluciona, a veces para adelante, a veces para atrás. ¿Sí? Siempre hay una tensión. O sea, el hecho de que buscar la justicia y Pero mejorar la esto, justicia. Ahí va, espera. Entonces siempre hay tensión. Siempre va a haber tensión o cuestiones políticas. Entonces, históricamente, el derecho estuvo manejado en pocas manos, vamos a decirlo, ¿no? Antiguamente, o sea, los abogados eran como, ¿no? Y los jueces era como imposible, y había por tradición la escritura, la enseñanza, las clases magistrales, los profesores, ¿no? Escribir difícil, porque eso demostraba tal cual. conocimiento, y el conocimiento es poder. ¿Mm? Esto se estudia en filosofía, ¿no? Lo que da el poder. El poder se da por dinero, por tierras o por conocimiento. Imagínense que ustedes acá están estudiando, aprendiendo conocimiento, y el conocimiento es poder. A cuanto más conocimiento, uno tiene más poder. Entonces, frente a eso, en esta especie de casta de jurídico de abogados, hablar difícil. Hablar difícil por una especie de soberbia, vamos a decirlo. A veces, hablar difícil por el hecho de ser reconocido por, miren cómo hablo de difícil, o por costumbre, por la tradición, que en sí mismo no tenía nada de malo, ¿no? Porque en las facultades se estudiaba el conocimiento teórico, la normativa, no en sí mismo la forma de escritura o de comunicación. Ahora, hace algunos años se viene hablando de, bueno, a ver, analicemos esto, ¿no? ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil y la sociedad reclama, bueno, que se entienda un poco más? Pero esto no solamente afecta al derecho, sino va a afectar a todas las ciencias. ¿Mm? Una forma de democratizar el conocimiento. Y sumado que vivimos en la sociedad de información, donde por día circula muchísima información. Entonces, ya no es necesario demostrar conocimiento y poder con textos inmensos, inentendibles. ¿Por qué utilizar palabras tan difíciles y no simplificar? Pero bueno, eso quedará a criterio de cada uno, luego a ver qué quiere comunicar frente a quién. Entonces, se hacía por tradición. Y en ese caso se hablaba con... Les comentaba que hablar con gerundios, además que puede llegar a confundir, pero también implicaba una situación de poder. Mire que esta persona cómo habla tan difícil, de manera tan elocuente, con estas palabras que no son de uso común. Entonces, una forma de mostrar a la sociedad, mire, este abogado, la verdad que sabe, habla raro. La verdad que no sé si sabe derecho, pero por lo menos habla lindo. No tiene nada que ver con el contenido. Entonces, lenguaje claro busca analizar y repensar, bueno, a ver, hay otra forma de comunicar, ¿cómo se puede simplificar? Que no sea solamente una demostración de intentar demostrar ese poder o ese conocimiento más allá de la esencia. ¿Por qué? Porque se puede explicar y demostrar conocimiento hablando claro, no necesariamente utilizando 100% palabras en latín o palabras inentendibles. Además que nuestro lenguaje es tan rico, nuestro español es tan vasto, uno puede demostrar conocimiento hablando claro, pero sin perder palabras técnicas, ¿no? No es que hablar claro significa, bueno, hablamos como después del partido de fútbol 5, entre amigos, y no. Hay que ser profesional, eso no olvidarse, pero transmitir la idea de forma clara.
no con palabras elevadas, atender al lugar donde uno está, a las circunstancias. Tal vez uno pueda hablar frente a un juez, sí, y el juez puede ser que entienda esas palabras elevadas, pero también va a valorar el conocimiento en el lenguaje claro. Bien, ¿otra consulta? ¿En tu cama también campera? Escucho, a ver. ¿Ninguna más? Ya veo los primeros bostezos. Entonces, tómense el tiempo para hacer actividad. Sí, el contexto. Es importante tener esa sensibilidad a ver en dónde estamos y frente a quién. Porque ustedes en su profesión van a hablar con mucha gente, es una cuestión social. Con un cliente que tenga escasos, o sea, que su capacidad lingüística sea limitada, ustedes tienen que entender primero lo que dice, traspasarlo a la versión jurídica, explicarle. También uno es docente, a veces tiene que explicar, tener paciencia. A veces se dice la frase, ¿no? Que a veces el cliente es más difícil que el caso. Entonces, atención a eso, uno también tiene que ponerse firme, poner un freno al cliente que piensa que uno vive 100% para ese caso. ¿No? Tener sensibilidad y llevarlo por las riendas. O también a la hora de estar hablando, no sé, una audiencia con la jueza o un juez, o estar hablando con un gerente, o un empresario, uno tiene que tener esa facilidad de adaptarse. Vidal, sí, vi que fuiste la única que entregó antes. Bueno, sí, vamos a darle posibilidad de que... No, ya el sistema no se puede volver a cambiar la entrega. Claro, lo que yo puedo hacer es corregirlo luego en la semana y hago la devolución y a partir de eso ahí sí se puede hacer la entrega. En último caso, lo que puede hacer usted es escribir su versión correcta otra vez, mientras tanto hasta que yo corrija. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Es necesario escribir detalles, un ejemplo, como bien varios ejemplos de los hechos de la demanda? Un ejemplo, estaba parado en el andén noroeste, o cuando hablan de iba circulando por la calle en sentido de mano derecha. Sí. Miren, buen ejemplo, porque ahí usted dijo iba circulando, ¿no? Justo hablamos de gerundio. Circulaba, siempre. Es interesante, ¿no? Porque en la facultad históricamente uno aprende a hablar difícil, a escribir difícil, ¿no? Uno enseguida dice, miren cómo hablo, qué bien que soy abogado, miren, ¿no? Ya enseguida quiere... Pero ahora viene la otra parte, que es otra vez volver a hablar claro, que también es un esfuerzo intelectual muy fuerte. Entonces, esos detalles, por ejemplo, el andén noroeste, imagínense en Capital Federal los andenes, en el tren. ¿Cuántos son? 10, 15, no me acuerdo. Y si uno dice, no, estaba en el andén, en Capital Federal, en Constitución. Y dice, bueno, a ver, ¿en qué andén? En el andén 1. Bueno, ¿en el andén 1 en qué parte? Izquierda, derecha. Entonces, esos detalles hacen al hecho en sí mismo, ¿no? Porque se le había caído, ¿no? O le habían tirado algo en la cabeza. No es lo mismo que la persona esté llegando al andén, o que estaba parada, o que se estaba yendo. Entonces esos pequeños detalles hacen a nuestra posición, a nuestra defensa. Por eso, ¿no? La importancia. Sí, porque también en uno de los hechos se redactaba de en qué parte del vehículo, en el ejemplo del camión,
en qué parte del vehículo fue el choque, si en la puerta, en el lado de la puerta del conductor y esas cosas. Claro, sí, eso es importante porque, ejemplo, pensemos en voz alta, ¿no? Si está bien, chocaron, bueno, pero ¿en qué parte, no? Si el seguro tiene que hacer el pago, el seguro obviamente va a intentar no pagar, porque está bien, es normal que haga eso. Especificar en qué parte, no es mismo chocar en el baúl que chocar de frente. Imagínense la irresponsabilidad de chocar de frente, en contramano. O chocar del lado del conductor, porque ahí tiene que estar conectado con si hubo daños físicos. O chocar en una parte del auto, en la parte trasera, donde no produce ni siquiera daños físicos, ¿no? Entonces esos pequeños detalles hacen a la esencia del relato de los hechos. Es más, hay casos, siempre pensemos eso, los casos, por más que son parecidos, nunca son iguales, jamás. Jamás de los jamases, decía uno. ¿Mm? Nunca hay dos casos iguales. Entonces, esos detalles que hacen que sea todo tan diferente, bueno, si lo podemos nombrar, y si encima nos beneficia a nuestra postura, porque nosotros acá estamos en una postura. Estamos en una postura defendiendo una petición. Demostrando que, dos cosas, que nuestro accionar, el accionar de la persona era de forma legal, coherente, que no era irresponsable, venía a una velocidad adecuada, no venía paviando, no vayan a decir que venía hablando por teléfono, ¿no? O WhatsApp, ¿no? Entonces, demostrar en nuestro cliente que que no produjo el hecho y por ende trasladar la responsabilidad del otro, al demandado. Sí, yo creo que van a andar muy bien con esta actividad. Acuérdense que sin nota, pero vamos a corregir. Pueden preguntar en el grupo de WhatsApp. Acuérdense de preguntar siempre en horarios normales. Sumado que, miren, ¿no? Esta semana tenemos actividad obligatoria y empieza la Copa Libertadores. O sea, vamos todos de la mano, vamos todos por los 3 puntos, ¿no? Es más, ahora si termina juega Peñarol. Pero no vamos a cortar para ver Peñarol. Entonces, tómense su tiempo para trabajar. Véanlo, corrijan, analicen. Y cuando estén seguros, bueno, lo envían. Si tienen alguna duda, consultan. El orden, bueno, que sea coherente. Y ustedes lo tienen que leer y convencerse, bueno, a ver, yo con esta demanda, estos hechos, puedo lograr algo. Y disfruten, acuérdense de disfrutar. Hay momentos que no, está bien que se estudia, pero esto es para disfrutar. Es encontrar la vuelta a ese detalle, demostrar la responsabilidad del otro, ¿no? En todo este mundo jurídico. Acuérdense de disfrutar. Esto a ustedes les va a servir mucho para la carrera. Bueno, Profesor, ¿le sí. puedo hacer una última pregunta? Pero la verdad que su materia me tiene movilizada. La forma correcta de escribir el final, que sería en base a todo lo expuesto, debido a su responsabilidad se inicia la demanda de los daños y perjuicios, sería... En el texto, en la clase 3, ¿cómo sería? en la clase 3 y clase 2, si mal no recuerdo, hay algunos modelos, ¿no?, que ustedes tienen que simplificar. Pueden tomar de ahí algunas frases, no que no sean textuales, ¿no? Acuérdense de usar paréntesis. Eliminen los paréntesis, eliminen las barritas. Hay frases armadas que se pueden simplificar, ¿no? Por ejemplo, como podrá apreciar vuestra señoría, eso se puede simplificar, ¿no? Ustedes tienen cierto margen de crear, pero si no, busquen el modelo. Pero que ese modelo tampoco sea textual.
pero ¿estaría correcto decir eso que yo dije o no? Sí, sí, habría que verlo luego en todo el contexto, pero estaría dentro de lo correcto. Ahora, lo Pero el pueden párrafo, comprobar con el claro. texto, con los modelos que están en el campus. Ok, O sea, esto sirve para no decir gracias. directamente, o sea, si no se puede decir directamente, como conclusión, inicio de demanda de no perjuicio. Y es muy cortito. Es una oración que uno espera, y ya está, con esto, es muy poco, ¿no? Entonces, explicar, bueno, No, en base a porque todo expuesto, se demuestra que, a mí lo que me... en base a todo expuesto, se demuestra que el accionar del actor, bueno, fue dentro de las normas o fue de una manera acorde, y por lo tanto, bueno, el accionar del demandado, uno lo va armando. Por eso es la conclusión que Claro, da porque la pie. palabra responsabilidad a todo lo Escucha. expuesto. Pero la palabra responsabilidad, por eso le pregunto esa palabra, porque la responsabilidad la determina el juez, se supone. O sea, yo ya lo estoy haciendo responsable antes de... Claro, nosotros en la Por eso demanda digo, estamos exponiendo una idea, ¿no? Queremos persuadir, queremos argumentar, y que el juez, claro, luego a través de nuestra idea que se va a fundamentar en pruebas, porque no podemos exponer semejante cantidad de hechos sin pruebas, si no se cae en el aire. Le decimos al señor juez, mire, pasó esto y lo fundamentamos de manera sólida. ¿Mm? Obviamente después el abogado de la demandada va a exponer su versión, va a contestar nuestra demanda, va a encontrar los puntos flojos, la va a atacar y va a demostrar su prueba. Luego el que define es el juez. Nosotros siempre estamos intentando persuadir, convencer. claro, pero la palabra responsabilidad no significaría ya adoptar una postura de que es el responsable el otro, o sea, Es fundamental, juzgándolo. porque en una demanda, al principio uno debe tomar postura. Uno está defendiendo al cliente. Uno no puede tomar postura por los dos. O decir que no pasa nada. Bueno, uno está defendiendo. Okay. Uno, acuérdense, siempre Claro, yo pensé que defiende. Uno eso quedaba está, implícito. claro, uno está llevando acá. Creí que la palabra esa quedaba como implícita. No, tiene que quedar claro, ¿no? La responsabilidad recae en tal persona y que nuestra parte no tuvo ninguna responsabilidad. Ah, ok. Porque acá está en juego la verdad y la mentira, Claro. ¿no? Lo falso y lo verdadero. Y estamos hablando de palabras, o sea, de una construcción razonada, lógica, más allá de los sentimientos. En base a eso hacemos una construcción mental a través de las palabras. Por eso dijimos siempre el poder de las palabras. La herramienta increíble o que se puede usar para fines positivos o negativos que tenemos. ¿Cómo construimos la verdad o cómo construimos la falsedad? Porque en el derecho a veces uno no está siempre Claro. del lado de la víctima, ¿no? También puede estar defendiendo a una persona violenta o lo que sea, no sé. Y uno tiene que defender, y si, bueno, salvo que uno no quiere tomar el caso, eso sí, se acepta. No es que uno está obligado a tomar el caso. Nuestra ley de ejercicio No, profesional, porque a mí lo que me hacía ruido, escucho, a ver. no, que a mí lo que no entendía es porque hay una frase que dice uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, Entonces, espérame, decir, eso es en el fuero yo penal. recién empiezo la carrera, perdón. Claro, no, eso no nos confundamos, eso es Ah, solo ahí. eso es otra materia, vamos a explicarlo así, es otra materia. Eso es en el ámbito penal. Ah, ok. Sí, eso es un principio que está Ok. en la Constitución, artículo, no me acuerdo si 17 o 19, pero está ahí, 17, 18. Es un principio, 17. pero sí, se aplica en el fuero penal.
¿Mm? Ok, gracias. Acá estamos en el fuero civil, que en el fuero civil son cuestiones patrimoniales, de patrimonio. Estamos hablando de daños materiales, daños físicos, ¿para qué? Para cuantificarlos, para hacerlos dinero. ¿Mm? Por ejemplo, si se hubo tal daño en Claro, tal pero si la auto, persona muere, eso pero si ahí, la mire, persona muere, sería un daño penal. ahí, mire, estamos ya entrando en otro terreno. ¿Por qué? Porque si la persona muere, hay una acción civil, un juicio civil y también un juicio penal. Una penal. Y ahí Claro. el juicio penal tiene su propio código de procedimiento. Es un caso más grave, ¿no? Ok. En el juicio civil, en donde estamos acá practicando, nuestros hechos, nuestros relatos, no es que buscamos que vaya preso el auto que nos invistió, sino buscamos que pague el seguro, y si no Claro. tiene seguro, que pague con sus bienes. Muy diferente es que si hubo un accidente y hubo una muerte o una lesión muy, muy grave, por ejemplo, se lo dejó paralítico, ahí se busca una condena penal que va de la mano de la acción civil. ¿Me entienden? Pero para no enredarnos en ese mundo, que ya va a llegar en algún momento, vamos a lo básico. Demanda civil de daños y perjuicios, accidente de tránsito muy simple, nada grave. Porque esto es un ejercicio de práctica. Después, con el tiempo, se van a dar cuenta que el derecho es uno solo. Hay que ver al derecho en la totalidad. No el derecho, bueno, yo estudié Código Civil y no me salgo de eso. No, hay que estudiar, hay que hacer un análisis del derecho en toda la estructura. ¿Mm? Y eso es más complejo. Gracias. Gracias. Es importante, eso hizo una muy buena pregunta la compañera, porque para no confundirnos, o sea, el derecho es uno solo, es algo ideal. El derecho no es que está en el texto en papel o en internet, ¿no? Eso es donde se visualiza, pero el derecho es una idea del hombre, del ser humano. No es que porque si yo rompo la Constitución, ya está, no hay más Constitución. No. El derecho está efectivamente en un papel, en un formato material. Ahora, el derecho no es solamente el Código Civil y la Constitución. Hay infinidad de normativas a nivel municipal, provincial, nacional, internacional. Entonces, para estudiarlo y para ejecutarlo, se debe atender a las formas o a las estructuras. Por eso hay códigos de procedimientos en cada ámbito. Pero lo que después vamos a estar viendo a lo largo de la carrera es que esos códigos, esas normativas son todas complementarias. No se van uniendo como una gran estructura de ingeniería. Salvo cuando hay un problema entre una norma superior e inferior. Que ahí sí, ejemplo, la Constitución, leyes nacionales y provinciales. Si hay una contradicción, se puede pedir que se declare que es inconstitucional. ¿Mm? Pero eso ya es otra materia. Lo que sí hay que ver que el derecho es uno solo, una gran estructura. En movimiento, ¿no? Siempre está evolucionando. Por eso siempre hay que estar leyendo. Bueno, una otra consulta. ¿Estamos preparados para este acto jurídico estudiantil? Bueno, disfruten, tengan su tiempo, vean los detalles, ordenen las ideas. Si tienen duda, busquen en los modelos.
Acuérdense que están defendiendo una posición, que intentan convencer. Y en caso de duda, era lo simple. No, tampoco el que el texto sea muy cortito. No hacer oraciones cortadas, atención a los tiempos verbales, mantener en primera persona o en tercera persona. Bien. Bueno, creo que estamos. No veo ninguna consulta por chat. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Nivel de cansancio de 0 a 100. Oídos. Lo bueno es que si no te gusta el docente, pones a apagar el micrófono. Chao. De 0 a 100, 5. 5% ya eso que carga batería. Bueno, sí, yo sé que hay días que uno está full. Ah, está bien. Sí, hay tiempo, en cuanto puedo hagan todo. No. El único plazo para hacer las actividades es llegar al final de la cursada y que se les junte todas las clases. Imagínense que queda una semana para que cierre la cursada y no pueden hacer el examen integrador porque faltaban las clases de la 3 a la 8. Por eso conviene hacerlo de manera constante. No hablen de monto, eso es otro problema. Después vamos a hablarlo, pero no, siempre no, es más, ni se pide el monto. ¿Por qué? Porque el monto, buena pregunta, pensemos que el monto es indeterminado. Sumado que este país, la inflación, no sabemos cuánto puede haber sentencia y tal vez los precios de los repuestos subieron en base al dólar, o el medicamento que viene del exterior subió en base al dólar. Entonces, como consejo profesional, en la demanda, si uno pide tal cosa y se le otorgan, es eso, uno después no puede pedir más. Si uno pidió, por ejemplo, 100.000 pesos de daños y perjuicios, y supongamos que en la prueba, etapa probatoria, los informes periciales decían, no, mire, la verdad que hubo más daños y la demanda era por 1.000.000 de pesos. Y ustedes pidieron 100.000 pesos. Y como dijimos, no hay vuelta atrás. ¿Y cómo le explicamos al cliente que era 1.000.000 y pusimos 100? No sé. Frente a eso... Profesor, una consulta. Sí. ¿No se va actualizando el pedido del dinero? No, esto sacamos de contexto. Esto no se toma ahora en el parcial, no. Pero cuando se hace la liquidación en base a la prueba, uno estipula un monto estimativo. Hace una liquidación detallada, razonada, adjunta la prueba porque esa liquidación es así. Ejemplo, con los presupuestos de los materiales del auto, mano de obra del mecánico, etc. Que luego se puede actualizar en base a qué, ¿saben qué? A los intereses. Se puede aplicar intereses desde el momento del hecho hasta que efectivamente la sentencia. Por eso conviene que sea indeterminado. Y generalmente para eso se pone una frase en la demanda. Según a la prueba a producirse en autos, en lo que más o menos determine vuestra señoría. Uno le otorga el poder en ese momento a que lo determine el juez, pero uno expone su liquidación. A veces la liquidación te la pueden aumentar o la pueden reducir. Verán después si hay que apelar o no, pero hay casos que a veces la liquidación que hace el mismo juzgado es más alta. Pero eso es otro tema que lo van a ver en procesal, así que acá no se preocupen. Acá solamente hechos. Hechos, hechos y hechos.
Bueno, ¿estamos bien? Ahora creo que todos podemos ir a ver la Copa Libertadores. Como saben, si tienen alguna consulta, me preguntan. Hora de ir a tomar unos mates, descansar un poco la voz. El jueves sí juega Boca. Estamos con algunos jugadores con corona. No sé qué va a pasar, porque si van a jugar con el virus o no en Paraguay. Veremos, veremos. Ojalá que sea este año. Está bien, bueno. Primero la facultad, después el fútbol. Concentrar esa pasión, llevarla ahí a la demanda, ¿no? Ahí pueden meter algún subjetivo. Igual si usted me aprueba la materia y me da una camiseta, yo se la hago firmar por TV. Carlito. En serio. Muy bien, muy bien. Esa pasión tiene que estar ahí, porque el derecho también es pasión, no es toda solamente cuestiones dogmáticas, doctrinarias. Hay veces que la pasión tiene que estar enmarcada en todas esas palabras, ¿no? Por eso el poder de las palabras. Hay un límite, el abogado tiene un límite, el insulto. Uno puede ser vehemente, profundo, incisivo. El único límite es la falta de respeto y el insulto. Pero uno puede ser puntual, filoso, cortante, fuerte, vehemente. El único límite es la falta de respeto. Bien, bueno, ya estamos para la actividad. Como siempre, disfruto mucho estar con ustedes. Me alegro que no se haya cortado internet. Y luego voy a subir la clase a YouTube, a mi canal personal, el Profe Tuber. Nos estaremos viendo la semana que viene. Muchas gracias, buena semana a todos. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Amiga, no quiero decirte amiga.